Contexto histórico y filosófico: el nacimiento de un nuevo espíritu en la carne de Europa. Florencia, 1433. En una ciudad que respiraba mármol, fuego y pensamiento, nació Marsilio Ficino, el hijo de un médico, pero destinado a sanar otra enfermedad más profunda que la del cuerpo, la del alma europea, herida por siglos de dogma, oscuridad y servilismo teológico. No fue un nacimiento más. Fue una grieta en el tiempo. Porque en ese siglo XV convulso, contradictorio y aún teñido de sombras medievales, comenzaba a gestarse una fuerza que cambiaría la textura espiritual del mundo occidental: el Renacimiento. Europa despertaba lentamente de una larga noche. Había pasado siglos inclinada ante autoridades inapelables, sometida a una visión del mundo en la que la tierra era un valle de lágrimas, el cuerpo una cárcel, y la razón una servidora muda del dogma. La filosofía había sido desangrada por la escolástica, atrapada en disputas estériles sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Mientras el fuego de los antiguos se consumía en el silencio de los monasterios. Pero algo ardía en las entrañas de Italia. Las ciudades-estado como Florencia, cuna de mercaderes, banqueros y artistas, comenzaron a desafiar el orden establecido. El dinero, la política y el arte dejaron de ser asuntos separados. Y el poder, especialmente el de los Médici, no se conformó con comprar palacios o financiar guerras. Quería también dominar el alma, moldear el pensamiento, despertar la belleza. Cosme de Médici, hombre de ambición imperial y sensibilidad casi sacerdotal, entendió que para gobernar con profundidad no bastaba con espadas o monedas. Era necesario reconstruir el alma del mundo, y para eso necesitaba un profeta. Ese profeta sería Marsilio Ficino. Ficino no fue un simple erudito. Fue un médium del espíritu antiguo, un hombre cuya vida estuvo marcada por la tensión insoportable entre el tiempo que le tocó vivir y el tiempo que soñaba recuperar. Nació en una Europa aún mutilada por el miedo, pero con la mirada puesta en el esplendor de Grecia, Egipto y Roma. Su vocación fue clara: traducir, revivir, resucitar lo que el cristianismo institucional había sepultado. En lugar de someterse a los discursos de la autoridad eclesiástica, Ficino eligió la herejía luminosa de Platón y Hermes Trismegisto. Buscó en las ruinas del pensamiento antiguo no solo conocimiento, sino sentido, no solo sistemas, sino fuego. En ese gesto, traducir a Platón al latín y traer al presente las palabras olvidadas de Hermes Trismegisto, Ficino no solo rompió con siglos de negligencia espiritual, sino que encendió una batalla. Una batalla entre el alma que quiere volar y el sistema que quiere encadenarla. Porque su proyecto filosófico no fue neutral. Fue profundamente revolucionario. Introducir a Platón en la Italia del siglo XV era declarar que el alma humana no era una propiedad de la Iglesia, sino una chispa del cosmos. Traducir a Hermes era insinuar que Dios no hablaba solo en la Biblia, sino también en las estrellas, en las plantas, en los cuerpos, en la música, en el deseo. El Renacimiento no fue simplemente una época de bellos cuadros y cúpulas simétricas. Fue una guerra entre dos visiones del mundo, una que veía la existencia como caída y redención bajo la jerarquía clerical, y otra, que Ficino encarnó como pocos, que afirmaba la dignidad del ser humano. La divinidad del alma, la armonía del universo, y la posibilidad de acceder a lo eterno a través del pensamiento, el amor y la contemplación. Ficino vivió en una época en la que el hombre comenzaba a mirarse al espejo no como un pecador, sino como una criatura capaz de reflejar lo divino. La resurrección de Platón no fue solo una moda intelectual. Fue una transformación ontológica. En lugar del Dios lejano y castigador del medioevo, Ficino hablaba del uno neoplatónico, una fuente de belleza y amor que todo lo impregna. En vez del cuerpo como cárcel, lo celebraba como templo. En vez de temer al deseo, lo sublimaba como camino hacia lo divino. Pero no fue un camino sin contradicciones. Ficino, sacerdote católico, vivió una tensión constante entre su fidelidad a la Iglesia y su fascinación por doctrinas consideradas paganas o heréticas. Su lucha fue interna, ardiente, filosóficamente desgarradora. En cada palabra que escribía, oscilaba entre la obediencia y la audacia, entre el temor al anatema y el anhelo de una verdad más amplia. Fue un mártir del pensamiento no por morir en la hoguera, sino por sobrevivir en el filo de lo indecible. La Academia Platónica de Florencia, bajo su guía, no fue solo un club de lectura de antiguos griegos. Fue una conspiración espiritual.
Allí, los grandes de la época, artistas, poetas, médicos, matemáticos, se reunían para leer, debatir y soñar. Querían volver a una unidad perdida, a un mundo donde la filosofía fuera un modo de vivir, donde el conocimiento no estuviera divorciado de la experiencia, y donde la búsqueda del alma fuera inseparable de la belleza. La obra de Ficino se inscribe en un momento de encrucijada, cuando el mundo antiguo resucita para dialogar con la modernidad naciente, cuando la luz de los astros vuelve a ser guía frente a la oscuridad del dogma, cuando el alma humana vuelve a ocupar el centro del universo. No es exagerado decir que sin Ficino, el Renacimiento no habría tenido sustancia espiritual. Fue él quien tejió el puente entre la antigüedad pagana y la sensibilidad cristiana, entre la filosofía contemplativa y la teología viviente, entre la razón y el misterio. Lo que estaba en juego no era solo una nueva interpretación de los textos antiguos, sino una nueva forma de existir. Ficino no buscaba solo comprender el alma, buscaba transformarla. Su vida y pensamiento fueron una afirmación radical de que el ser humano puede elevarse, que el universo está vivo, que la belleza es una vía hacia lo eterno, y que la verdad no pertenece a las instituciones, sino al corazón que arde por comprender. En una época donde muchos aún hablaban con el lenguaje del miedo, Ficino eligió hablar con la lengua del deseo, la armonía y la libertad. Y esa elección no fue cómoda ni segura. Fue peligrosa, pero absolutamente necesaria. Porque solo quien arriesga todo por la verdad puede abrir las puertas de lo eterno en medio del tiempo. Marsilio Ficino, el médico del alma, el alquimista de las ideas, el hereje sagrado, no nació para seguir reglas. Nació para recordar al mundo que, más allá del dogma, del dolor y del poder, existe una verdad más antigua que la religión, más profunda que la ciencia, más bella que la vida misma, el alma del mundo, vibrando en cada átomo, en cada nota, en cada mirada humana que se atreve a ver más allá del velo. Traductor de los sabios antiguos, el renacimiento del alma y el grito prohibido del cosmos. La historia de Marsilio Ficino no puede comprenderse sin hablar de su papel como traductor, pero llamarlo solo traductor es una traición a la magnitud de su empresa. No fue un mero copista de palabras, ni un erudito encerrado entre pergaminos y glosas. Fue un médium del tiempo, un rescatador de almas antiguas enterradas en las ruinas del olvido, un alquimista del lenguaje que devolvió a la vida voces silenciadas por siglos de oscurantismo. Ficino, en realidad, fue un convocador de dioses muertos. Y su conjuro fue la traducción. En pleno siglo XV, en el corazón de una Europa que aún temblaba bajo la autoridad incuestionable de la Iglesia, Ficino osó levantar un espejo frente a la ortodoxia. Ese espejo tenía dos nombres, Platón y Hermes Trismegisto. Dos pilares, dos relámpagos, dos abismos que contenían un mundo filosófico y espiritual que la teología oficial había declarado irrelevante, incluso peligroso. Pero Ficino, seducido por la belleza, guiado por un hambre existencial y una fidelidad al alma más allá de los credos, se sumergió en esos textos no como un filólogo, sino como un hombre que busca respirar en un universo que se asfixia. Platón fue su resurrección primera. Los diálogos, esos textos incendiarios escritos 1000 años antes, emergieron en sus manos como antorchas en una catedral en ruinas. El mundo medieval había estado dominado por Aristóteles, o más precisamente, por una lectura empobrecida y mecanizada de Aristóteles, domesticada por la escolástica. La filosofía, entonces, se había convertido en lógica muerta, en argumento seco, en doctrina útil al orden, pero no al alma. ¿Dónde estaba el eros, el vértigo, la sed de eternidad? ¿Dónde el amor como ascensión? ¿Dónde la belleza como epifanía del ser? Ficino leyó a Platón como quien descubre un evangelio perdido. Lo sintió en carne propia. En los textos platónicos encontró lo que su época había extraviado, una visión del alma como viajera cósmica, como chispa inmortal que lucha por elevarse desde el cuerpo hacia la luz. Una filosofía que no es teoría sino transformación. En el banquete, en el Fedón, en el Taimeo, Ficino reconoció el mapa de lo divino, no dictado por la autoridad religiosa, sino nacido del fuego interior del alma que ama. No se conformó con leerlos. Los tradujo al latín, la lengua del poder espiritual de su tiempo, con la intención explícita de reinstaurar una religión del alma, una filosofía viviente que reconectara al hombre con el cosmos, no a través del dogma, sino del deseo, del amor, de la contemplación.
Fue un acto político, metafísico y profundamente subversivo. Traducir a Platón era decir, la verdad no está clausurada en la Iglesia, el alma tiene otra voz, otra genealogía, otro destino. Pero Ficino no se detuvo allí. Había algo más profundo aún, algo más radical, más prohibido, más inestable, el Corpus Hermeticum. Una colección de textos atribuidos a Hermes Trismegisto, figura mítica donde confluyen el dios egipcio Tot y la tradición esotérica greco-helenística. Un corpus que mezclaba teología pagana, cosmología, magia, astrología, alquimia, misticismo y filosofía en una amalgama peligrosa. Traducir estos textos en pleno siglo XV era casi una declaración de guerra espiritual. Y sin embargo, Ficino lo hizo. Porque en esos textos percibió algo que ni Aristóteles ni la Iglesia podían ofrecerle, una visión orgánica del universo como un ser viviente, una totalidad animada, una red de correspondencias donde todo habla. Todo vibra, todo resuena. Para Hermes, como para Platón, el hombre no está separado del cosmos, sino incrustado en él, como microcosmos del macrocosmos, como reflejo de lo divino. Los herméticos hablaban de una sabiduría perdida, una gnosis primordial anterior incluso al cristianismo, una ciencia sagrada que enseñaba que el ser humano podía, a través del conocimiento, la purificación y la intuición, unirse con lo uno, con el todo. No por mediación de una iglesia, sino por transfiguración interior. Lo divino no era ajeno ni lejano, era la estructura misma del universo, vibrando en las estrellas, en los metales, en los cuerpos, en los sueños. El alma no era un accidente, sino la razón oculta de todo. Ficino tradujo ese fuego con manos temblorosas y ojos encendidos. Y en ese gesto, resucitó una visión del mundo que la Iglesia había intentado extinguir durante siglos. Su trabajo no fue solo filológico, sino existencial. Porque lo que estaba en juego no eran simples ideas, sino una nueva imagen del ser humano. Un ser que no es polvo indigno, sino hijo del cosmos, capaz de elevarse hacia la divinidad mediante el conocimiento, el amor y la imaginación. Al traducir a Platón y Hermes, Ficino abrió un abismo bajo los pies del mundo cristiano. De pronto, los cimientos de la autoridad eclesiástica comenzaron a temblar, si la verdad podía encontrarse fuera de la Biblia, si el alma era inmortal por derecho natural, si el universo entero era divino y no un exilio. ¿Qué quedaba del control espiritual? ¿Qué lugar tenía el pecado, la culpa, el infierno? Ficino no dijo estas cosas directamente, pero las insinuó con cada página que vertía al latín. Su obra fue un acto de alquimia radical, transformó el lenguaje en un canal para que lo eterno hablara de nuevo. Así nació el neoplatonismo renacentista, no como una escuela, sino como una revolución silenciosa. Una nueva cosmovisión donde la filosofía era espiritual, el arte era teúrgico, y la existencia humana se transformaba en una peregrinación hacia la unidad. Ficino no fundó una religión, pero ofreció una alternativa, una espiritualidad sin tiranía, una sabiduría sin inquisición, una visión del alma que ya no teme el cuerpo ni las estrellas, sino que las abraza como parte de su propio devenir eterno. Marsilio Ficino, traductor de los sabios antiguos, no fue un transmisor pasivo. Fue un transformador. Con cada palabra vertida al latín, con cada idea rescatada del abismo del tiempo, ofreció a Europa un nuevo espejo. Un espejo en el que el alma podía mirarse y no verse caída, sucia o indigna, sino resplandeciente, infinita, hija del cosmos y amante de lo eterno. Su obra no fue solo un acto de memoria, sino una afirmación feroz de que la historia no está cerrada, que el pensamiento puede encender la llama del mundo, y que aún en medio del miedo, de la represión y del silencio, hay voces capaces de devolvernos la posibilidad de ser, de amar y de transformar la vida desde sus raíces más hondas. El neoplatonismo como religión cósmica, Marsilio Ficino y la reconquista del alma universal. En un mundo desgarrado por dogmas, donde el cielo había sido clausurado y el alma reducida a carne culpable, Marsilio Ficino alzó una visión radical, peligrosa, sublime. El universo no es una máquina muerta ni un campo de castigo. El universo es un ser viviente, animado por un alma eterna, y el ser humano, lejos de ser un pecador arrastrado por el barro, es el reflejo más íntimo de esa alma universal. Esta no fue una idea más entre otras. Fue una revolución espiritual disfrazada de filosofía, una transformación ontológica que incendió los cimientos del pensamiento medieval.
Ficino no se limitó a estudiar a Platón, lo incorporó, lo respiró, lo tensionó hasta fundirlo con el cristianismo y el hermetismo, tres fuegos que, lejos de apagarse entre sí, formaron una llama nueva. Un fuego sagrado que iluminaba no solo la mente, sino todo el ser. Así nació su visión del mundo, una religión sin iglesia, una espiritualidad sin cadenas, una filosofía que no separa lo sagrado de lo real. El idealismo platónico aportó la arquitectura, el mundo de las ideas como realidad suprema, donde habita la verdad, la belleza y el bien eterno. Pero Ficino no dejó que esto se volviera un sistema frío o abstracto. Para él, las ideas no eran formas flotantes en un cielo estéril. Eran semillas divinas inscritas en el alma humana. El alma no es una creación marginal ni un residuo teológico, es lo esencial, lo primero, lo que conecta al hombre con lo eterno. En un mundo esclavizado por lo sensible, Ficino proclamó que lo visible no es más que un reflejo, una sombra tenue del verdadero reino del ser. No negó el mundo, lo transfiguró. Lo vio como un símbolo encarnado de lo invisible. Pero aquí es donde la visión de Ficino se vuelve realmente explosiva. Incorpora el hermetismo, esa tradición secreta que late desde los templos de Egipto, desde las entrañas esotéricas de Alejandría, donde el cosmos no es una creación externa de un dios separado, sino una extensión viviente de la divinidad misma. El universo, en esta visión, no está hecho por un artesano remoto, sino que es Dios desplegado en múltiples formas, vibrando en cada estrella, cada planta, cada cuerpo, cada emoción humana. Esta es la doctrina del anima mundi, el alma del mundo, concepto central en la filosofía de Ficino. El alma del mundo es el alma divina hecha cosmos. Es el soplo que da vida a todo lo que existe. Y el alma humana, según Ficino, no es un simple huésped en este universo animado, es su reflejo exacto, su miniatura, su espejo en lo finito. Cada ser humano contiene en sí no solo una chispa de lo divino, sino el mapa entero del universo. Somos, en su visión, microcosmos que respiran con el aliento del macrocosmos. Esta intuición es más que poética. Es ontológicamente explosiva. Implica que el alma humana no está aislada, ni es un accidente biológico, ni una concesión de la gracia arbitraria de un dios monárquico. Es una parte viva del orden cósmico. Tiene derecho al éxtasis, a la comunión, al conocimiento profundo no por mérito moral, sino por naturaleza. No necesita intermediarios para llegar a Dios, porque ya es parte de Dios. Es, literalmente, una participación activa en el ritmo del universo. Y aquí entra el tercer eje de su síntesis, el cristianismo. Ficino no lo rechazó, no lo destruyó, pero lo transfiguró. No lo leyó desde el dogma petrificado, sino desde la experiencia viva del amor. Tomó lo mejor del cristianismo, la idea de la salvación, el poder redentor del amor divino, y lo injertó en el árbol de Platón y Hermés. Para él, Cristo no era solo el redentor histórico, sino el logos eterno, la expresión suprema del orden cósmico, el mediador entre el alma y el uno, entre el tiempo y la eternidad. Así, la filosofía de Ficino se convirtió en una religión cósmica, una teología sin inquisidores, una mística sin penitencia, una ética basada no en la represión del cuerpo ni en el terror del infierno, sino en la armonización del alma con el todo. Su idea de salvación no era la obediencia a una doctrina, sino la unión amorosa con el uno a través del conocimiento, la belleza, la música, el pensamiento y la virtud. Pero esta visión no estuvo exenta de lucha interna. Ficino fue sacerdote. Vivió dentro de la estructura que silenció durante siglos las voces que él resucitaba. Sus cartas, sus tratados, están cargados de esa tensión. Por un lado, la necesidad de expresar la verdad profunda que había descubierto. Por otro, el temor real al castigo, a la excomunión, al aislamiento. Fue un alquimista de su propio espíritu, transformó el conflicto en creación, el miedo en impulso, la represión en vuelo interior. Y en ese proceso de lucha, de fusión, de osadía, nació una nueva posibilidad para la humanidad, vivir en el mundo no como esclavo, no como exiliado, sino como parte activa de una sinfonía eterna. Como partícula consciente de una totalidad que canta y respira. La vida ya no era un castigo, ni una prueba absurda, sino una oportunidad de ascensión, de iluminación, de retorno. Marsilio Ficino, con su visión del alma del mundo, no solo propuso una nueva manera de pensar el universo. Propuso una nueva manera de vivirlo.
de habitarlo, de sentirlo en la carne y en la mente. Su neoplatonismo no fue un sistema para académicos, fue una revolución existencial, una afirmación rotunda de que el ser humano está llamado a algo más que sobrevivir, está llamado a participar de lo eterno, a amar con profundidad cósmica, a pensar con lucidez celestial, a encarnar el infinito en cada gesto cotidiano. En una época que todavía arrastraba el peso del pecado, Ficino habló del alma como luz. En un tiempo de jerarquías inquebrantables, habló de la libertad interior. En un mundo que desconfiaba del cuerpo, lo integró como vehículo del espíritu. Su filosofía no fue neutra, fue peligrosa, porque le devolvía al hombre su dignidad perdida, su poder olvidado, su posibilidad de ser no siervo, sino creador, no objeto, sino centro. Su legado, siglos después, sigue ardiendo. Porque el alma del mundo, ese concepto que parecía esotérico, poético o simbólico, hoy vuelve a resonar en la física cuántica, en la ecología profunda, en las místicas contemporáneas. En los que se niegan a vivir en un universo frío y sin sentido. Ficino, al fundir el amor platónico, la sabiduría hermética y la compasión cristiana, encendió una llama que aún no ha sido apagada. Su neoplatonismo fue, y sigue siendo, una llamada a despertar. A recordar. A arder. Porque hay momentos en la historia en que un hombre no traduce ideas, sino que convoca eternidades. Y eso hizo Ficino, no explicó el alma del mundo, la devolvió a la respiración humana. Magia natural y astrología, Marsilio Ficino y la reconquista de la energía sagrada del cosmos. En un mundo devorado por el miedo, donde toda forma de poder invisible era etiquetada como brujería, y toda relación con la naturaleza profunda se convertía en herejía. Marsilio Ficino alzó la voz de un saber más antiguo que cualquier dogma, más profundo que cualquier iglesia, más verdadero que toda superstición, la magia natural. No fue un hechicero, no fue un alquimista de mercado ni un invocador de sombras. Fue algo mucho más peligroso para su tiempo, un pensador que creyó que el universo no era una prisión ni un escenario indiferente, sino una sinfonía viviente, y que el ser humano, si se purificaba, si se afinaba, si se sintonizaba con el ritmo oculto de las cosas, podía participar conscientemente en esa armonía cósmica. Magia natural, así la llamó. No se trataba de dominar fuerzas infernales ni pactar con espíritus. No se trataba de sortilegios para obtener poder, oro o venganza. Para Ficino, la magia era una forma de sabiduría, una manera de vivir que entendía que el universo entero estaba impregnado de relaciones, de correspondencias, de vibraciones ocultas. Era la ciencia sagrada de la conexión. La práctica amorosa de la unidad. La raíz de esta visión era ontológica. Ficino, profundamente influenciado por el neoplatonismo y el hermetismo, entendía que todo lo que existe, desde las estrellas hasta los minerales, desde el alma hasta los cuerpos, participa de una misma sustancia divina. Fluida, vibrante, animada. Esta sustancia no está muerta ni es inerte, es un aliento, una melodía, una danza. Y en esa danza, cada cosa ocupa su lugar y emite una nota. El universo, en esta visión, no es una maquinaria, sino una música. No es una estructura rígida, sino una corriente de fuerzas sutiles que penetran todo. En esta sinfonía cósmica, el ser humano no es un espectador ni un accidente. Es un microcosmos. Es una imagen viva del todo. El alma humana refleja el alma del mundo, y por tanto, todo lo que sucede en el cielo tiene eco en el cuerpo, en la sangre, en la imaginación, en los sueños. Ficino reintroduce así la idea de las correspondencias cósmicas, el principio fundamental de la magia natural, lo alto y lo bajo están entrelazados. Y comprender esa red de resonancias es el primer paso hacia la sabiduría y la salud espiritual. La astrología, para Ficino, no era una superstición vulgar ni una técnica para predecir el futuro de manera mecánica. Era una ciencia del alma. Los planetas no eran dioses personales ni meros objetos celestes, eran fuerzas vivas, arquetipos en movimiento, manifestaciones del orden inteligible que regulan la vida de todo lo que existe. Cada planeta posee una firma, una cualidad espiritual que afecta a los cuerpos, a los estados de ánimo, a las inclinaciones del alma. Y por eso, conocerse a uno mismo implica conocer las estrellas que lo rigen. No para rendirles culto, sino para armonizarse con sus ritmos. Ficino,
en sus textos, fue más allá de la teoría. Elaboró métodos concretos para sanar el alma humana y alinearla con las influencias benéficas del cosmos. En su obra De Vita Coelitus Comparanda, sobre cómo atraer la vida de los cielos, describe con detalle cómo utilizar elementos como la música, los colores, los perfumes, los metales y las piedras para ajustar el alma a determinadas fuerzas planetarias. Por ejemplo, cuando uno se sentía oprimido por la melancolía, influencia de Saturno, podía usar aromas, sonidos y colores solares para despertar la alegría vital de Apolo. No se trataba de magia negra, ni de rituales teatrales. Era una medicina del alma basada en la correspondencia profunda entre el espíritu humano y los ritmos del universo. La música, para Ficino, era una de las llaves más poderosas. Él mismo era músico, tocaba la lira, y creía, como los antiguos pitagóricos, que los sonidos podían ordenar el caos interior, despertar las potencias dormidas del alma, y elevar el espíritu hacia lo divino. No es casual que los himnos órficos, los cantos dedicados a los planetas, y los tonos específicos para cada arquetipo celeste formaran parte de su sistema. Para él, la música no era entretenimiento, sino teurgia sonora. Una forma de hablar con los dioses sin palabras, una manera de hacer vibrar el alma en sintonía con la totalidad. Los perfumes y los colores también jugaban un papel central. Cada aroma, cada tonalidad, corresponde a un planeta, a una emoción, a un estado del alma. Y usarlos conscientemente es un acto de magia natural, invocar en uno mismo una cualidad universal. Así, el rojo no es solo color, es Marte, es fuego, es voluntad. El azul no es solo cielo, es Júpiter, es expansión, es sabiduría. La rosa no es solo flor, es Venus, es deseo, es armonía. El mundo entero es símbolo, es lenguaje cifrado, y el alma humana tiene la clave para leerlo, si se purifica, si se afina, si se abre. Esta visión fue profundamente polémica, porque implicaba que la naturaleza no es inferior al espíritu, sino su manifestación directa. Que el cuerpo no es enemigo del alma, sino su espejo y su instrumento. Que la salvación no está fuera del mundo, sino en su comprensión profunda. Que el conocimiento, la belleza, la sensibilidad y el amor son herramientas legítimas de ascenso espiritual. Y eso, en una época gobernada por una iglesia que desconfiaba del cuerpo, del placer y de la imaginación, era pura dinamita. Ficino vivió en el filo. Sacerdote por vocación, pero mago por alma. Católico, pero profundamente pagano en su intuición del cosmos. Nunca fue excomulgado, pero sus ideas rozaban el límite. Su magia no invocaba demonios, sino arquetipos. No apelaba al miedo, sino al deseo de unidad. No destruía la religión, pero la transfiguraba desde adentro. Y por eso su legado es tan explosivo, porque propone una espiritualidad sin culpa, una filosofía sin muerte, una comunión con la totalidad que no necesita obediencia ciega, sino apertura vibrante. Marsilio Ficino no fue un brujo. Fue un filósofo que se atrevió a sentir el universo, a escucharlo, a danzar con él. Su magia no era otra cosa que una afirmación radical de la vida, del cuerpo, del alma y del mundo. Una forma de decir, todo está vivo, todo está unido, todo habla. Y tú, alma humana, puedes aprender a responder. En un mundo moderno que ha vuelto a caer en la ceguera materialista, donde la magia es reducida a superstición y la astrología a memes, el pensamiento de Ficino resurge como un grito, como una memoria antigua que aún late en lo más profundo de la sangre. Nos recuerda que no estamos solos, ni separados, ni condenados. Que el universo no es sordo. Que la belleza, el arte, la música, los aromas y las estrellas no son decorados vacíos, sino caminos sagrados hacia lo eterno. Y que tú, sí, tú, puedes caminar ese camino. No con miedo, sino con la certeza de que el alma, cuando despierta, puede volver a danzar con los planetas. Su influencia en Giordano Bruno y la filosofía posterior, de la llama interior a la explosión cósmica. La historia del pensamiento no avanza por líneas rectas. Avanza por sacudidas, por incendios, por almas que no se conforman con lo dado, que no toleran el exilio impuesto a lo infinito. Marsilio Ficino fue una de esas almas. No fue solo un pensador, fue un catalizador, un profeta disfrazado de traductor, un iniciador de tormentas que otros, más adelante,
convertirían en relámpagos revolucionarios. Y entre todos los que bebieron de su fuego, Giordano Bruno fue el que más profundamente lo encendió, lo transfiguró, lo hizo estallar en una cosmovisión radical y sin retorno. Ficino había devuelto el alma al universo. Había sugerido, con la cautela del sacerdote y la pasión del místico, que el cosmos está vivo, que la divinidad no habita en un cielo lejano sino que pulsa en el interior de las cosas. Que el alma humana es el espejo del alma del mundo. Pero aún hablaba en el idioma del equilibrio, de la armonía, de la conciliación entre el cristianismo y el paganismo, entre Platón y Jesús, entre el logos y el amor. Bruno no quiso conciliar. Quiso incendiar. Donde Ficino vio un universo animado, Bruno vio un universo infinito, un cuerpo sin límites, sin centro, sin jerarquías. Si Ficino hablaba del alma del mundo como un principio que unificaba el cosmos, Bruno fue más lejos. Afirmó que cada parte del universo, cada estrella, cada átomo, cada pensamiento, estaba saturado de divinidad. No había un solo mundo, sino infinitos mundos, todos llenos de vida, de alma, de conciencia. El uno no estaba arriba, ni fuera, ni más allá, el uno estaba en todo, y todo estaba en el uno. Esta idea no habría sido posible sin Ficino. Él fue el primero en resucitar la idea platónica de un universo vivo. Fue él quien reintrodujo el corpus hermeticum con su visión de Dios como una fuerza presente en todas las cosas. Fue él quien habló de correspondencias entre el alma y los astros, de música como medicina del espíritu, de belleza como vía hacia lo eterno. Bruno simplemente llevó todas esas intuiciones al límite, les arrancó los frenos, y las arrojó contra las murallas de la ortodoxia. Donde Ficino veía a Dios animando el mundo, Bruno afirmó que el mundo es Dios, en todas sus formas, en todas sus mutaciones, en todos sus puntos. Y que pensar eso no es blasfemia, sino el acto más radical de afirmación de la vida. La herejía no es decir que el universo es divino, sino negarlo. La infidelidad no es amar demasiadas estrellas, sino reducir el infinito a una doctrina estrecha y sin alma. Por eso Bruno fue quemado. Por eso Ficino no lo fue. Pero ambos son parte de la misma llama. Y la influencia de Ficino no se detiene en Bruno. Él fue la puerta secreta por donde entró una corriente subterránea que jamás ha dejado de latir, aunque haya sido silenciada por siglos. Una corriente que recorre los márgenes del pensamiento occidental, que se niega a reducir el alma a química, o el amor a función, o el universo a matemática ciega. Gracias a Ficino, el espiritualismo gnóstico, esa visión olvidada de un conocimiento que libera y transforma al alma, regresó con nueva fuerza. No como religión institucional, sino como una intuición profunda de que el conocimiento verdadero no es acumulación de datos, sino transfiguración del ser. Que saber no es tener respuestas, sino quemarse con la luz. En el siglo XX, Carl Gustav Jung retomó esa llama y la llevó al terreno del alma moderna. Su alquimia psicológica, basada en símbolos, arquetipos, sincronicidades, está profundamente endeudada con la visión ficiniana del universo animado. Jung vio en la materia un espejo del espíritu. En los sueños, una cartografía del alma del mundo. En los mitos, un lenguaje cósmico. Y en el proceso de individuación, una nueva versión de la ascensión neoplatónica, el alma que se busca, se conoce, se integra y se diviniza. Más atrás, el idealismo alemán, con Schelling, Fichte y sobre todo Hegel, recogió la idea ficiniana de que la realidad no es una cosa inerte, sino un proceso espiritual. Un despliegue de la razón infinita que se encarna en lo finito. Cuando Hegel habla del espíritu absoluto que se reconoce en la historia, está retomando, de forma secular y filosófica, lo que Ficino afirmaba en su teología mística. Que la divinidad necesita del alma humana para reconocerse, y que el pensamiento es una forma de encarnación del ser. Incluso el ocultismo moderno, desde la Golden Dawn hasta el pensamiento mágico contemporáneo, respira la atmósfera que Ficino liberó. El uso de símbolos, de correspondencias, de invocaciones planetarias, de rituales basados en arquetipos y colores y perfumes, todo eso tiene su semilla en los tratados de Ficino. Especialmente en su De Vita Coelitus Comparanda. Sin él, el esoterismo occidental no tendría alma filosófica. Sería solo técnica sin espíritu. Él le dio profundidad, le dio dignidad, le dio estructura. Y sin embargo, el drama de Ficino es que su obra fue demasiado adelantada para ser comprendida,
y demasiado delicada para ser defendida abiertamente. Su pensamiento, aunque vital, se desliza entre las grietas del canon. No es citado en las catedrales de la academia, ni en los púlpitos de la fe. Pero está ahí, como semilla bajo la tierra, como estrella detrás de la nube, como susurro en medio del grito. Marsilio Ficino no fue un revolucionario de barricada. Fue algo más sutil, más difícil, más duradero, fue el arquitecto de una posibilidad, el constructor de un puente entre la filosofía y la espiritualidad, entre el mundo antiguo y la modernidad, entre el alma del mundo y la conciencia individual. Él no destruyó templos, pero construyó uno nuevo dentro del alma humana, donde Platón, Hermes y Cristo pudieran encontrarse sin guerra, sin odio, sin exclusión. Su influencia, como toda verdadera influencia, no es una cadena, sino una vibración. No impone una doctrina, sino que enciende un hambre. Y esa hambre, de totalidad, de belleza, de sentido, sigue viva. En Bruno, estalló como fuego. En John, se transformó en símbolo. En el arte, en la música, en la poesía, en cada gesto que busca lo eterno en lo finito, Ficino aún respira. Él no nos dio una respuesta final. Nos dio una dirección, hacia lo alto, hacia lo profundo, hacia lo uno. Nos recordó que pensar es amar, y amar es conocer, y que el alma humana, por pequeña que parezca, es la puerta por la que el universo entero puede hacerse consciente de sí mismo. Esa fue su promesa. Ese sigue siendo su legado. Y su llama, aún hoy, nos llama. Obras principales: Teología platónica y de Vita, Escrituras del alma, Testamentos del cosmos. En un tiempo donde la verdad era propiedad de los dogmas y el alma humana una sombra sospechosa bajo el ojo vigilante de la Iglesia, Marsilio Ficino escribió no con tinta, sino con fuego interior. Con una necesidad existencial de gritar lo que el mundo había olvidado, que somos alma antes que carne, que somos cosmos antes que esclavos, que dentro del hombre arde la misma sustancia que compone las estrellas. Sus dos obras principales, Teología platónica y de Vita, no son simples tratados filosóficos o médicos. Son libros que aspiran a tocar lo eterno, a curar no cuerpos, sino destinos, a reconstituir al ser humano como criatura cósmica, divina, olvidada y redimida por el saber. Teología platónica, la insurrección del alma. No se puede leer teología platónica como si fuera solo un texto. Es un grito de guerra espiritual, una insurrección mística contra siglos de degradación del alma. Escrita en un contexto donde el aristotelismo medieval había reducido el alma a una función biológica o a una sustancia dudosa y dependiente del cuerpo. Ficino levanta su pluma como quien levanta una antorcha en medio de la noche teológica. Su mensaje es claro, radical, irreductible: el alma humana es inmortal, no por fe ciega, sino por necesidad metafísica, por evidencia interna, por resonancia con el todo. A lo largo de 18 libros, Ficino construye una catedral de pensamiento, un templo en palabras, una arquitectura sagrada donde la metafísica platónica se entrelaza con la teología cristiana, no para someterse, sino para brillar con su luz propia. En esa visión, el alma no es una prisionera del cuerpo, sino su señora. No es un producto de la carne, sino una chispa de lo eterno que ha descendido al mundo para reconocerse, para elevarse, para reunirse con su origen. Cada página es un combate. Ficino no teme a la polémica. Contra los materialistas, contra los averroístas, contra los teólogos que subordinaban la filosofía a la doctrina, Ficino esculpe una imagen del alma como centro ontológico del universo. Ella es el vínculo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, el puente entre el tiempo y la eternidad, la llama que transforma el dolor en ascensión. Y no habla del alma como idea abstracta. La describe con el fervor de quien ha sentido su vibración. Para Ficino, el alma tiene hambre. Tiene sed. Busca, se pierde, se fragmenta, pero recuerda. Siempre recuerda. Y esa memoria del uno, esa nostalgia de la perfección perdida, es la raíz de todo arte, de toda filosofía, de todo amor. Lo que para otros era melancolía, para Ficino es el impulso místico hacia la reunificación. La tristeza, en su visión, no es debilidad, sino señal de grandeza. Solo lo que proviene de lo alto puede sufrir en lo bajo. Teología platónica no es una obra sobre el alma. Es un acto de afirmación radical del alma.
Una rebelión silenciosa que se planta ante la muerte, ante la finitud, ante el nihilismo, y dice, yo soy inmortal, porque el mundo mismo vive en mí. Porque yo no fui hecha para el polvo, sino para la luz. Y esa afirmación, en un mundo temeroso, fue más peligrosa que 1000 armas. De Vita, Medicina del Cosmos, Alquimia del Espíritu. Si teología platónica es la gran proclamación metafísica de la dignidad del alma, De Vita es su encarnación práctica, su cuerpo vivo, su medicina secreta. Aquí Ficino no escribe para filósofos, sino para seres humanos heridos, enfermos, desconectados de su origen. Es un tratado que se mueve entre la astrología, la medicina, la psicología, la teurgia y la mística. Y todo converge en un solo objetivo, curar al alma de su caída, de su exilio, de su desarmonía con el cosmos. En De Vita, el cuerpo no es enemigo, sino instrumento. El mundo no es cárcel, sino espejo. Y la naturaleza, lejos de ser una acumulación de materia muerta, es una red viva de correspondencias. Cada color, cada sonido, cada aroma, cada piedra tiene una firma espiritual, una vibración planetaria. Una conexión con los arquetipos celestes. La verdadera salud, para Ficino, no es solo equilibrio físico. Es reconexión con el alma del mundo, es afinación del alma con los ritmos del universo. Y aquí aparece uno de los conceptos más audaces y poéticos de Ficino, la melancolía saturnina. Él mismo confesaba haber nacido bajo el signo de Saturno, planeta asociado a la tristeza, la profundidad, la soledad, la sabiduría oscura. Pero en lugar de maldecir su destino, Ficino lo transforma, convierte la melancolía en signo de vocación espiritual. En lugar de suprimirla, la abraza, la estudia, la cura con música, con luz solar, con perfumes venusinos, con imágenes jupiterinas. Para él, la melancolía es el precio que paga el alma por recordar que no pertenece a este mundo, y De Vita es su manual de navegación en medio de la oscuridad. La música, en este tratado, no es entretenimiento. Es medicina del alma. Los perfumes no son caprichos sensoriales, sino puentes hacia los dioses. El arte no es ornamento, sino acto mágico. De Vita propone una alquimia interior, donde el ser humano, al conocerse, al amarse, al armonizarse, se transforma en templo viviente de lo divino. Y esto, que puede parecer poesía, es más que eso. Es una visión de la vida. Una afirmación radical contra la fragmentación moderna. Ficino no cree en compartimentos, no hay separación entre medicina y filosofía, entre cuerpo y alma, entre ciencia y espiritualidad. Todo es uno. Todo está interconectado. Todo vibra. De Vita es, por eso, una obra revolucionaria, pero silenciosa. No grita. Susurra. No destruye. Cura. No separa. Une. Es una medicina contra la disociación moderna, contra la pérdida de sentido, contra la muerte en vida que nace de olvidar quiénes somos. Y al leerla hoy, uno no puede evitar sentir que Ficino no escribía para su tiempo. Escribía para el nuestro. El legado vivo de sus obras. Teología platónica y De Vita no son reliquias del pasado. Son bombas atemporales, latentes, esperando que alguien las lea con los ojos del alma, no del academicismo. En ellas se esconde una visión de la existencia que no ha sido superada, la visión de un ser humano cósmico, interconectado con todo, capaz de amar, conocer, curar y elevarse. Una visión en la que el alma no necesita ser salvada por castigos, sino recordada, afinada, liberada. Ficino escribió para los que sufren sin saber por qué. Para los que sienten que este mundo no es suficiente. Para los que escuchan una música lejana en medio del ruido. Para los que han probado todas las respuestas y aún así tienen hambre. Sus obras no ofrecen fórmulas. Ofrecen caminos. Caminos hacia lo alto, hacia lo profundo, hacia el uno que vibra en cada átomo del cuerpo, en cada lágrima del espíritu. Y por eso, siglos después, su palabra sigue viva. Porque hay verdades que no mueren, solo duermen. Y cuando despiertan, como Ficino, no solo iluminan, transforman. Legado, una nueva espiritualidad filosófica, Marsilio Ficino y la reconstrucción del alma del mundo. Marsilio Ficino no fue solo un filósofo, ni únicamente un traductor. Fue mucho más que un erudito del Renacimiento,
Fue un alquimista del espíritu, un arquitecto del alma, un sacerdote de la armonía perdida, alguien que intentó no explicar el universo, sino volver a encantarlo. En una Europa que comenzaba a endurecerse bajo el rigor del pensamiento escolástico, que desplazaba el alma hacia los márgenes y comenzaba a dividir el mundo entre fe ciega y razón fría, Ficino alzó una voz distinta. Apasionada, peligrosa. Una voz que no pedía obediencia, sino despertar. Una voz que no separaba cuerpo y alma, razón y mística, cielo y tierra, sino que los reunía en un canto que aún hoy vibra en las fibras más secretas de nuestra existencia. Su legado no es un conjunto de teorías. Es una transformación radical en la forma de estar en el mundo. Ficino vivió y pensó como si el universo todavía hablara, todavía sintiera, todavía tuviera un alma. Y sobre todo, como si el ser humano fuera capaz de escuchar esa voz cósmica, no solo con la razón, sino con todo su ser, la emoción, la belleza, el deseo, la música, la contemplación, el amor. En esa visión, la filosofía ya no es un discurso abstracto encerrado en bibliotecas, sino un acto existencial de transfiguración. Filosofar no es discutir conceptos, es curar el alma, afinarla, elevarla, hacerla vibrar con la música secreta del cosmos. Y eso cambia todo. Ficino no se conformó con ser intérprete de Platón, lo vivió, lo habitó, lo redimió en un nuevo tiempo. Tomó la llama de la antigüedad y la sopló con el aliento de su tiempo para que no se extinguiera. Y esa llama, contra todo pronóstico, sigue ardiendo. Su obra es una síntesis audaz y desobediente. No quiso elegir entre cristianismo y paganismo, entre razón y fe, entre alma y cuerpo. Lo quiso todo. Quiso fundir lo mejor del pensamiento platónico, la sabiduría hermética de Egipto, las visiones órficas, la astrología antigua, con la experiencia interior del amor cristiano y la sed metafísica por la inmortalidad. Fue un sincretista, sí. Pero no por debilidad, sino por hambre. Hambre de totalidad. De unidad. De sentido. Y esa hambre lo convierte en el padre de una nueva espiritualidad filosófica, una espiritualidad que no se basa en dogmas, sino en correspondencias, que no exige sumisión, sino afinación. Que no divide al ser humano entre lo racional y lo místico, sino que lo eleva como puente viviente entre lo finito y lo eterno. Ficino creía que el alma humana tenía una vocación sagrada, recordar que pertenece al mundo divino y reconectarse con el aquí y ahora. No había que esperar la muerte para conocer lo eterno. Lo eterno estaba en el arte, en la música, en la contemplación de la belleza, en el estudio de las estrellas, en el pensamiento profundo, en el amor. Y eso no era herejía, era medicina. Era verdad. Esta visión encontró ecos profundos en pensadores posteriores: Bruno, Campanella, Pico della Mirandola, Jacob Boehme, Goethe, Schelling, Novalis, Jung. Todos ellos, místicos, poetas, filósofos, soñadores, son hijos del fuego ficiniano, aunque a veces no lo sepan. Ficino sembró una forma de pensar y sentir el mundo que resurge una y otra vez, sobre todo en tiempos de crisis espiritual, cuando el alma se siente exiliada de sí misma y el mundo parece hueco, mecánico, sin sentido. Porque el legado de Ficino es una revuelta contra la desalmación del mundo. Contra la idea moderna de que el cosmos es una máquina ciega, indiferente, sin centro. Contra la reducción del alma a neuronas, del amor a instinto, del conocimiento a técnica. Ficino nos recuerda, con cada línea, con cada gesto, con cada himno solar, que el universo no está muerto, que la materia vibra, que el pensamiento es sagrado, que el alma es inmortal, y que la vida, cuando se vive en comunión con el todo, se transforma en un acto de amor cósmico. Hoy, cuando tantos buscan espiritualidad en fórmulas vacías, en doctrinas importadas, en retiros de silencio o promesas de iluminación instantánea, la propuesta de Ficino vuelve a ser revolucionaria. Porque no ofrece escape, ni ascenso, ni separación. Ofrece reintegración. No te pide que renuncies al mundo, sino que lo veas como templo. No te pide que destruyas tu cuerpo, sino que lo hagas vibrar con los ritmos del cosmos. No te pide que creas en algo, sino que recuerdes quién eres, una chispa del alma del mundo. Por eso, su legado no está encerrado en el pasado. Está en cada poeta que canta sin saber por qué. En cada músico que siente que las notas lo atraviesan. En cada amante que toca un cuerpo como si tocara el infinito.
En cada filósofo que se resiste a ver la vida como un accidente. En cada alma melancólica que se sabe exiliada, pero no resignada. Ficino está en cada uno que, aun sin nombre para ello, siente que el universo arde con sentido, que todo está conectado, que pensar puede ser amar, y que amar puede ser despertar. Esa es su verdadera inmortalidad. No la de los libros, sino la del fuego que no muere. Marsilio Ficino no buscó fundar una religión, ni una escuela, ni una secta. Fundó una posibilidad, la de una vida plena, pensante, amorosa, sensible, abierta al misterio, libre del miedo. La posibilidad de una espiritualidad filosófica que no necesita templos de piedra porque ya tiene su templo en el alma humana. Y esa posibilidad, como una estrella oculta que arde detrás del ruido moderno, aún espera ser redescubierta. No por quienes repiten, sino por quienes arden. No por quienes creen, sino por quienes recuerdan. No por quienes buscan respuestas, sino por quienes quieren vivir como si el mundo aún tuviera alma. Porque la tiene. Porque tú también la tienes. Porque Marsilio Ficino nunca quiso convencerte de nada. Solo quería que recordaras lo que siempre fuiste, una chispa de lo eterno, encarnada en el tiempo, vibrando con la música silenciosa del universo. Marsilio Ficino y el renacimiento del alma del mundo. La historia de Marsilio Ficino no es solo la de un pensador renacentista que tradujo textos antiguos. No es solo la de un sacerdote filósofo que sirvió a los Medici en la cumbre de Florencia. Es, en el fondo, la historia de una conciencia desgarrada entre mundos, de un alma que vio con absoluta claridad cómo Occidente comenzaba a desmembrar lo sagrado, a fragmentar la totalidad, a exiliar el alma del mundo. Y que, ante eso, eligió luchar no con espadas ni con dogmas, sino con ideas, belleza y amor. Ficino no vivió en un tiempo cualquiera. Nació en una encrucijada. El Renacimiento era más que un periodo artístico, era el parto doloroso de una nueva visión del mundo. Por un lado, se recuperaban las glorias del pasado clásico, Platón, Pitágoras, Hermés, Plotino, voces que hablaban de un universo sagrado, animado, en el que el alma tenía un papel central. Por otro lado, nacía el germen de la modernidad, con su pasión por la medición, la experimentación, la mecanización de lo real, el auge de la técnica, la separación radical entre sujeto y objeto. Ficino sintió ese desgarro. Lo vivió en carne propia. Y no quiso renunciar ni a la fe ni al pensamiento. Ni a la experiencia interior ni al rigor de la razón. Ni a la tradición cristiana ni a la sabiduría pagana. Su apuesta fue audaz, reunificar lo que el tiempo había separado. Volver a construir un puente entre el alma humana y el alma del mundo, entre la filosofía y la espiritualidad, entre el cuerpo y el espíritu, entre el pensamiento y el amor. Ese proyecto, más que un sistema intelectual, fue una odisea existencial, una transformación radical de la manera de ser y de conocer. Ficino no buscaba solo comprender el cosmos, quería afinar su alma hasta que resonara con la música secreta del universo. Y sabía que no podía hacerlo solo desde la lectura, ni desde el rito, ni desde la ciencia. Tenía que hacerlo desde un lugar más profundo, más desgarrado, más total, desde la vivencia encarnada de lo sagrado en lo cotidiano. Su teología platónica es una catedral de pensamiento construida con la piedra luminosa de Platón, pero es también un grito desesperado contra la desespiritualización de la existencia. Afirma, sin vacilar, que el alma humana es inmortal, divina, y parte esencial del orden cósmico. Que negarla, reducirla, silenciarla, es negar el núcleo mismo de la realidad. Que sin alma, el mundo se convierte en mecanismo. Y que sin amor, el pensamiento se convierte en tiranía. Pero Ficino no se quedó en las alturas del espíritu. Con De Vita, descendió a los cuerpos, a los estados de ánimo, a la melancolía, a la enfermedad, a la nostalgia del uno. Buscó una medicina para el alma encarnada, para el alma herida, para el alma que sufre porque recuerda de dónde vino. En un gesto profético, entendió que la modernidad no enfermaría solo por sus guerras, sino por su pérdida de sentido, por el vaciamiento del alma de las cosas, por la desconexión del ser humano con las fuerzas que lo rodean. Lo que Ficino anticipó y vivió fue el colapso de la visión simbólica del mundo. Un colapso lento, pero devastador. La pérdida de correspondencias. La ruptura entre signo y significado.
La muerte del lenguaje sagrado. El paso de un universo vibrante a una realidad muda, muda como una máquina. Y en esa grieta, él dejó un legado. No para impedir lo inevitable, sino para sembrar una alternativa que pudiera florecer en otro tiempo. Esa alternativa, esa espiritualidad filosófica, no es un dogma, ni una religión, ni una receta. Es una actitud del alma. Una forma de estar en el mundo. Una manera de mirar una estrella y no verla solo como fuego lejano, sino como un símbolo vivo de la inteligencia universal. Una forma de escuchar música y no oír solo sonidos, sino la resonancia del alma del mundo en nuestro pecho. Una forma de amar en la que el otro no es solo deseo, sino espejo de lo divino. Una forma de pensar que no destruye, sino que revela lo oculto, lo sagrado, lo profundo. Hoy, vivimos en una época donde la técnica ha devorado el misterio. Donde el alma ha sido reemplazada por algoritmos. Donde el lenguaje está saturado de ruido, pero carente de sentido. Donde el cuerpo es objeto de explotación y el espíritu, materia de burla o de consumo superficial. Y sin embargo, en medio de este páramo, la voz de Ficino aún resuena. Porque nos recuerda algo que muchos han olvidado, que la vida no es solo supervivencia, ni productividad, ni éxito. Que vivir no es solo durar. Que pensar no es solo calcular. Que amar no es solo poseer. Que ser humano no es solo tener un cuerpo, sino portar un alma capaz de conectar con el todo. Marsilio Ficino fue, y sigue siendo, una figura de frontera, entre el mundo antiguo y el moderno, entre el cielo y la tierra, entre el mito y la razón. Pero más que eso, fue y sigue siendo una voz que llama desde el abismo de la historia, pidiéndonos que no olvidemos lo que somos. Que no olvidemos que nacimos para mirar hacia arriba, no como evasión, sino como retorno. No como desprecio de lo terreno, sino como revelación de su profundidad. Su historia es un llamado urgente. A reencantar el mundo sin renunciar a la lucidez. A pensar sin deshumanizar. A sentir sin superstición. A filosofar como quien canta. A vivir como quien busca. A buscar como quien ama. A amar como quien ha recordado su lugar en el cosmos. Marsilio Ficino no nos ofrece un sistema cerrado. Nos deja una pregunta abierta. ¿Y si el mundo todavía tuviera alma? ¿Y si tú todavía la tuvieras? ¿Y si vivir no fuera solo un hecho, sino un arte sagrado, una comunión con lo invisible, un acto de creación continua? Responder a esa pregunta, no con palabras, sino con la vida misma, es el verdadero legado de Ficino. Uno que no pertenece al pasado, sino al futuro de aquellos que aún creen que el alma no ha muerto. Que solo está esperando ser escuchada. Y recordada. Y despertada. Ese es el inicio de toda transformación radical. Ese es el fuego que aún arde. Y que no se apaga. Porque, mientras haya una sola conciencia dispuesta a mirar hacia el uno, el alma del mundo seguirá cantando. Y Marsilio Ficino, desde las profundidades del tiempo, seguirá sonriendo. Porque supo, como pocos, que la verdadera filosofía no es teoría, es una forma de amar lo eterno en lo finito. Una forma de arder. Una forma de vivir. Marsilio Ficino, el rescate del alma, la belleza y la unidad perdida. La historia de Marsilio Ficino no es simplemente la biografía de un filósofo. No es una sucesión de textos, fechas y logros académicos que puedan archivarse en los estantes polvorientos de la historia de las ideas. No. La historia de Ficino es la manifestación de una llama que se encendió en medio de una época en transición. Un fuego que ardió en el corazón de un hombre que se atrevió a amar el universo cuando éste comenzaba a disolverse en fragmentos. Es la historia de una lucha silenciosa, profunda, existencial, contra la mecanización de la vida, la desintegración del alma y el ascenso de un pensamiento que ya no busca la verdad, sino el poder. En Marsilio Ficino se condensa la tragedia y la esperanza del ser humano moderno. Él fue el hijo espiritual de Platón, de Hermes Trismegisto, de Plotino, pero también fue testigo del surgimiento de una Europa que empezaba a dejar atrás el símbolo, el mito, la conexión con lo invisible. En ese abismo entre dos mundos, el mundo antiguo sagrado y el mundo moderno racionalista, Ficino se convirtió en puente viviente, en alquimista del espíritu, en cantor de una unidad que el pensamiento dominante había olvidado. Y no fue una tarea sencilla.
Porque no hay nada más desgarrador que amar un mundo que ya no cree en el alma. No hay mayor lucha interna que buscar la belleza eterna en una época que la considera superstición. Ficino vivió esa lucha. Él sabía que su visión del cosmos no era popular, ni rentable, ni segura. Y sin embargo, no retrocedió. Decidió mantenerse fiel a una intuición más fuerte que el miedo, que el alma humana está unida al todo, que la belleza es un signo del uno, que el amor no es una pasión ciega sino una fuerza metafísica que eleva, afina y transforma. Su vida, entonces, se convirtió en una forma de resistencia. No la resistencia violenta del rebelde externo, sino la resistencia interna del contemplativo. Marsilio Ficino no gritaba, afinaba. No imponía, armonizaba. No destruía estructuras, sino que iluminaba conexiones olvidadas. A través de sus traducciones, sus comentarios, sus tratados médicos y filosóficos, y sobre todo, a través de su vida misma, fue dando forma a una nueva espiritualidad, una espiritualidad de la belleza, del pensamiento profundo, de la correspondencia entre cielo y tierra. Hoy, en una época marcada por la fragmentación, la ansiedad y el olvido del alma, el legado de Ficino es más urgente que nunca. Porque lo que él nos ofrece no es una receta mágica ni un sistema cerrado, sino una posibilidad olvidada, la de vivir en un mundo donde todo está conectado, donde el pensamiento no mata lo sagrado, sino que lo revela. Nos recuerda que no estamos separados del cosmos, sino que somos su eco más íntimo. Que el alma humana no es una ilusión, ni una función biológica, ni un residuo de antiguas creencias, sino el centro vivo de un universo animado. Pero esta visión no puede simplemente ser entendida. Tiene que ser vivida. Marsilio Ficino no escribió para convencer, sino para despertar. No tradujo a Platón para alimentar el debate académico, sino para ofrecer una medicina al alma exiliada de su origen. No escribió de Vita solo para hablar de astrología o música, sino para recordarnos que cada aroma, cada sonido, cada estrella, cada emoción es un signo que nos llama hacia lo alto. Hacia la unidad perdida. Hacia la belleza que no pasa. Hacia la verdad que se canta, no se impone. Y aquí está lo más profundo, lo más desgarrador, lo más transformador de su legado. Marsilio Ficino no quiso salvarnos con miedo, sino con belleza. No quiso manipularnos, sino liberarnos. No quiso construir un nuevo dogma, sino reavivar una llama antigua que arde en el centro del ser humano. Y esa llama sigue ahí. Cada vez que alguien se conmueve ante la música sin saber por qué, Ficino está ahí. Cada vez que alguien mira el cielo y siente que no está solo, Ficino está ahí. Cada vez que un alma melancólica busca consuelo no en distracciones, sino en la sabiduría, Ficino está ahí. Cada vez que una mente brillante se atreve a unir ciencia y espiritualidad, cuerpo y alma, razón y amor, Marsilio Ficino vuelve a nacer. No como una figura del pasado, sino como una presencia viva en el alma de quienes aún creen que la existencia puede ser más que un accidente ciego, que el pensamiento puede ser un canto, que el amor puede ser conocimiento, que la vida puede ser una sinfonía en la que el alma recuerda que todo, absolutamente todo, vibra con lo divino. Esta es la verdadera revolución ficiniana. No una revolución que destruye, sino que reintegra. Que no separa, sino que une. Que no teme a la melancolía, sino que la transforma en profundidad. Que no huye del mundo, sino que lo convierte en un espejo del uno. ¿Estamos preparados hoy para su mensaje? ¿Estamos dispuestos a abandonar el cinismo moderno, la burla fácil, la banalización de la experiencia espiritual? ¿Estamos dispuestos a ver el mundo no como cosa, sino como símbolo? ¿Estamos dispuestos a pensar, sentir, vivir como si el alma aún tuviera un papel que jugar en el destino del cosmos? Si la respuesta es sí, entonces el legado de Marsilio Ficino no ha muerto. Ha estado esperando este momento. Esperando que un nuevo ser humano, tú, yo, cualquiera con el valor de mirar hacia lo alto, decida recordar que el mundo tiene alma, y que nosotros somos su voz. Porque ese fue siempre el propósito más profundo de Ficino, no enseñar, sino recordar lo que siempre ha sido verdadero, y encender el fuego de lo eterno en medio del tiempo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.